Yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. Je la cherchais et je la trouvais pas, la joie de vivre. Ça c'est intéressant parce que ça sort un peu du français vive la joie. En Espagne c'est plus joyeux justement parce que la joie n'est pas grossière comme la joie de catholique. L'Espagne n'est pas tellement catholique, il est un peu hérétique. Que ce soit Sainte Thérèse ou Jean de la Crosse, les hérétiques qui ont réussi à être admis par l'Église catholique, et qui ailleurs ce n'est pas une chance. En même temps, il y a bien sûr en Espagne sinistre, celle d'Isabelle la catholique, c'est le propre nom catholique, c'est l'Espagne catholique mobile comme le catholicisme de partout, comme les nazis, Hitler était catholique, comme les Italiens, quand ils sont catholiques, je veux dire, pas les juifs italiens bien sûr, ni les Italiens communistes, Brigade Rosse, quoi que ce soit. C'était pour dire tout simplement que l'expression de la joie est plus distinguée quand elle vient d'une forte conscience de l'injustice qui est incompatible avec la simplicité prêchée par l'Église. Me ha partido los dedos del pie de milagro, de verdad. Porque he hecho así. Ya. Uf. Yo no sé, sí, yo tengo tendencia cuando voy descalzo a darme con la silla y en el dedillo pequeñito y un porrazo. Pero a mí quien me partió la nariz fue mi primera novia. Que era historiadora de historia antigua, estudiaba historia antigua y quería hacer su tesis sobre historia de la Iglesia y en especial proseguir lo que había hecho Juliana Cabrera, una profesora que murió dramáticamente por lo visto, de una forma muy extraña. Juliana Cabrera había hecho su tesis sobre los priscilianistas, que eran los gnósticos de la España visigoda, que en Galicia pues predicaban una parte esotérica y una parte también muy liberal en las costumbres, de un cristianismo que integraba, digamos, la guasa pagana y el esoterismo, pues también el practicar en el cristianismo como culto mistérico, es decir, como iniciación en estado de embriaguez, como suelen tener lugar los misterios eleusinos, en la embriaguez de los champiñones, esto. En la antigüedad, los misterios de Eleusis eran rituales de tipo chamánico, de origen chamánico, pero que estaban muy regulados por la comunidad griega, que los
lo situaba como una etapa en la vida de la persona, como una especie de ritual de unidad de los pueblos paganos. Era un retiro espiritual que hacían, hasta los esclavos tenían derecho a pedir, o sea, un esclavo podía pedirle a su dueño una especie de libertad condicional para participar en los ritos de Eleusis. Imagínate, que no se negaba la entrada, eso nada más que a los que hubieran cometido un crimen o hubiesen cometido incesto también. Ahí ¿cómo se dice? El tabú del incesto tiene sentido porque es el horror humano. Y claro, ante eso pues no cabe embriaguez. El que ha vivido el horror no puede hacerlo, compartirlo con la comunidad pagana. Eso lo tiene que purgar, ahí es otro trabajo el que se opera, es el trabajo de la catarsis, tiene que purificarse. Pero digamos que para el ritual eleusino, la purificación normal era pues una serie de días de ayuno y de no sé qué que había que pasar antes de entrar propiamente al templo donde uno entraba en los misterios. Antes había que vivir una especie de camping que había allí en Atenas al lado del templo de Eleusis, o que el templo yo creo que por dentro debía ser como una especie de teatro o algo así, yo no sé cómo podía ser eso. No sé, un teatro, o por el contrario una especie de... no sé, también yo a veces he pensado que si sería una especie de cama redonda y que todos estaban ahí, que era como... pero yo no sé, eso también es otra cosa que uno puede pensar, ¿no? Bueno. Una cama redonda, ha dicho. Lo de Eleusis, sí, yo pensando, digo, los misterios, pues es que cuando yo Te era... has puesto muy serio. Claro, no, porque me he puesto muy serio porque he dicho, no veas tú, que si son siglos y siglos que se sigue haciendo lo mismo ahí en ese templo, no veas tú, que ambientazo tenía que haber, que ambientazos, se agrupan ahí todos, porque eso tienen derecho las mujeres y los hombres, indistintamente, los esclavos y los libres, los de donde fuera, con tal de que no hubieran hecho crímenes graves, ni incesto. Estas eran las condiciones y bueno, pues es curioso. Y a pesar de que no había muchas exigencias cuanto a la condición del que entraba, sin embargo, eso sí, tenían que purificarse. Esa purificación era como una especie de periodo de preparación, que yo no sé exactamente todo eso cómo era. Y son muchos siglos los que ha persistido ese templo. Incluso con el cristianismo tardó en desaparecer el culto de Eleusis. En Eleusis se respetó bastante tiempo ese derecho
de los antiguos, aunque incluso con los bizantinos tardó en ser eliminado el culto. Existe el testimonio de Jámblico, de Proclo, que vivían en época ya cristiana y que son pues neoplatónicos, pues ya muy tendentes a un esoterismo muy fabuloso, y sin embargo Jámblico y Proclo es un esoterismo muy fabuloso, pero como tienen la formación platónica y académica y Aristóteles en la mano, son casi cartesianos, como diría Salvador Dalí en El delirio. Es decir, pueden explicar perfectamente por qué disparatan. Ellos disparatan a propósito de los dioses, de los duendes, una serie de entidades que ellos empiezan a añadir al Olimpo y a todos los dioses estos, pues empiezan a añadir personificaciones, multiplicaciones de la divinidad, una serie de cosas. Y también, por ejemplo, que las estatuas pueden animarse o de vida propia, una serie de fantasías que son como el canto del cisne del paganismo, son su última parte más fantástica, más profética de lo que será el mundo de los cuentos tradicionales, la metamorfosis. Y sin embargo, como tienen la base filosófica de Aristóteles y todo esto, pues lo explican con su manera, su escritura es muy elegante y cuando uno los lee se da cuenta de que tal y como lo cuentan no es tan disparatado lo que te están contando, te lo están contando en un contexto que es el de casi la vida onírica, como si el mundo teológico perteneciese a la vida onírica o al momento de fantasía que uno puede tener, pues no sé, en la adivinación, porque la adivinación es una práctica del sueño despierto. Cuando, por ejemplo, en una ocasión estuvimos leyendo el tarot. El tarot es un oráculo muy práctico porque es como una máquina de imaginar, son una serie de cartas que se disponen en orden aleatorio y que forman una historia con una serie de personajes que están en las cartas. Y que cada personaje le pasan una serie de cosas. Y pueden estar al principio o al final, o en medio, pues esa es un poco la filosofía de Proclo y Jámblico. Una filosofía de cómo organizar la devoción de tipo mágico, que es el paganismo, en un mundo en el que ellos veían que se instalaba un discurso simplista del alma que se reducía a la expiación, el sacrificio no entendido como la comida ritual del antiguo, sino el sacrificio disparatado del martirio y del trabajo, porque también ahí aparece el culto al trabajo, por ejemplo con la congregación de mi tía Sofi, que mi tía Sofi la hizo santa a su madre fundadora. Ella llevó el dossier al Vaticano
Sí, 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 te lo aseguro, sí, es una cosa un poco horripilante, porque la iglesia es así. Pero figúrate que la Madre Bonifacia ha sido canonizada en parte por el esfuerzo de mi tía Sofi, que repertorió toda la cuestión. Ahora, la ideología de la Madre Bonifacia pues no se representa como una teórica brillante ni nada, era una señora monja a la manera más bien, ¿cómo diría yo? Como maestra de parvulitos, no sé. Pero de las monjas estas ya, yo qué sé, de donde viene el refrán, pellizco de monja, de las que dan pellizco, no me doy por el paz, de las monjas que dan pellizco. Entonces, lógicamente, su ideología del trabajo consiste en que todavía no lo había entendido ella. Ella era santa ya, pero no lo había entendido. Yo, que soy el sobrino de otra gran santa de la Sierva de San José, que es mi tía Sofi, pues yo creo que entiendo ya la cosa. La Madre Bonifacia hablaba del trabajo en oración. Y para orar en el trabajo de pintor hay que respirar incienso y mirra. Toma, por ejemplo, prueba. La verdad es que podemos hacer juntos la plegaria. Pero artística, o sea, el artista hace plegaria sobre lo que trabaja. Es decir, ¿y qué es la plegaria? Es el egoísmo, porque lo que reza la gente siempre es normalmente: Señor, quiero ganar más dinero, quiero que me quiera mi novia, no quiero que nos muramos, ahora que estamos tan bien. Señor, quiero vivir para vivir bien, que estoy viviendo muy mal. Virgencita. Y lo que yo decía a la Virgen de adolescente: ay, Virgencita, ay, Virgen, yo no quiero morirme virgen.